Bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom, Voz Media Network. Gracias a todos los que están entrando en este momento al canal de YouTube de Primera Mano RD. De Primera Mano RD es mi canal de YouTube donde cada día colocamos entrevistas, comentarios y análisis que hacemos a través del canal 16, canal 18 y canal 85. Gracias también a los que están a través de Voz Media Network en YouTube. Hoy es martes 5 de diciembre del año 2023, a pocos días de concluir el año 2023 y darle la bienvenida al año 2024. Y aquí estamos, como de costumbre, con todo menos con miedo. Buenas noches, don Delvis Santos. Gracias por estar aquí ayer y hacer un programa tan exquisito que lo vi a la distancia desde lejos. Muchas gracias. Vi tus pronunciamientos, no de acuerdo con la mayoría, pero esa es la democracia. Lo importante no es que estés de acuerdo o en desacuerdo, es que respete todas y cada una de las cosas que salen de mis labios. Muchas gracias a los que están conectados con nosotros. Muy buenas noches. Gracias al Dios, Rey del Universo, que hasta acá nos traslada. Hoy, 5 de diciembre, año 2023. Buenas noches. Mira, no cabe duda de que los medios de comunicación tienen un efecto interesante en la democracia. No hay democracia sin que existan medios de comunicación, y los medios de comunicación tenemos el deber sagrado de decir las cosas como son. Sin embargo, debo decir que a medida que han ido pasando los tiempos, los medios de comunicación aparentemente se han ido prostituyendo o tienen intereses por los cuales no se atreven a decir una cosa u otra. Pero junto con esos medios de comunicación también está, Delvis, el discurso o la retórica que se construye desde los gobiernos para los ciudadanos. Desde que el gobierno del presidente Luis Abinader llegó, yo he sostenido el mismo discurso y he dicho que el gobierno tiene problemas en términos de comunicación. Sí. Ni siquiera voy a lo práctico de las cosas, sino en términos de discursiva. ¿Y por qué lo digo? Porque vez tras vez el gobierno, desde que inició con su primera vocera, la señora Milagros Germán, no ha podido construir un relato político-social de cada uno de los procesos que vive. Y eso ha dado al traste con que el gobierno esté crisis tras crisis, crisis tras crisis, crisis tras crisis. El gobierno puede estar tranquilo y él mismo de repente busca una vaina y hace una crisis. De hecho, yo he establecido con mucha frecuencia que el gobierno está atrapado en su discurso. Y cuando hablo del gobierno, hablo también del partido, del PRM, porque no hay forma de ustedes conectar PRM, partido, y gobierno del presidente Abinader, porque incluso los directivos del PRM son funcionarios del gobierno. Bueno, ¿qué ha pasado? El gobierno inició de forma estéril, inútil e improductiva una batalla con el tema del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Yo lo veía a la distancia, estaba fuera del país, y yo decía que era algo innecesario e incorrecto. Al final había un afán de demostrar que el gobierno tenía el control y que iba a ganar en el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Tanto es así que gran parte de los que articulan como voceros del gobierno establecieron posición sobre un tema que dígame. El gobierno magnificó, engrandeció un tema que era de un gremio. Que ganara o perdiera, eso es otra cosa. Ahora, no tenía los elementos fundamentales para que eso se convirtiese en lo que al final se convirtió en un show. Tanto es así
que el presidente de la República el lunes pasado hasta habló, el día de ayer en la semanal, hasta habló del tema del colegio de abogados diciendo que eso era históricamente un desorden y que si yo cuánto. Y yo dije, ¿quién le dijo al presidente, quién le asesoró que hablara de ese tema? Vi al consultor jurídico establecer, hacer parte y decir que el candidato Joan López había ganado. O sea, todo el gobierno se volcó y por tanto el PRM en una tontería política, comunicacional, que al final iba a traer graves consecuencias. Hoy, la Comisión Electoral del Colegio de Abogados de República Dominicana dio como ganador al doctor Trajano Potentini. O sea, el abogado que estaba siendo postulado por la Alianza Rescate RD ganó. Sí. ¿Qué lección enseña eso? Primero, el discurso y la parte de comunicación errática que construyó el gobierno, dando la intención y dando la idea de que ellos habían barrido en ese organismo. Peor aún, militarizar y luego anoche permitir que personas entraran a esa institución y golpearan a los que estaban conociendo los resultados, ordenándole que tenían que cambiar los resultados, también envía una mala señal. Por eso yo he dicho durante mucho tiempo que lo lamentable de la democracia nuestra es que los partidos políticos se repiten en los mismos errores, en lo mismo que critican en la oposición. Porque yo recuerdo a los amigos del gobierno cuando estaban en la oposición y cuando el PLD o la Fuerza del Pueblo manejaba el país, cómo ellos criticaban el hecho de que de manera incorrecta, de manera ilegal, esos partidos cuando gobernaba Leonel o cuando gobernaba Danilo, se apoderaban de esos gremios. Y criticaban eso, cómo le pasaban el rolo. ¿Y qué pasa? Ahora cambió el partido, ahora son ellos los que estaban en oposición, pero ¿sabe qué no cambió? Las mañas. Y la gente llega a este momento y se cuestiona y dice, entonces lo que se decía en oposición era un cuento de camino. ¿Y por qué yo digo eso? Miren, en el programa que yo estoy al mediodía, sí, en el hermano Canal 32, el otro día invitaron a Joan López a una entrevista. Me tocaba entrevistarlo a mí. Yo dije, pero es que yo no sé quién es ese muchacho, que él aspira al colegio de abogados. Yo no sabía quién era, de verdad. A Trajano lo conozco porque tiene muchos años hablando y discutiendo, y con el tema del canódromo coincidimos porque él fue uno de los que pidió una investigación y solicitó algunos documentos para ese tema. Sí, recuerdo. Ahora, ¿quién es Joan López, Delvis? Joan López es una persona muy vinculada al Ministerio de Agricultura. ¿Consultor jurídico de allá? El consultor jurídico del Ministerio de Agricultura estaba aspirando a la dirección del Colegio de Abogados. ¿Pero qué pasó? ¿Quién se metió en ese proceso? El Ministerio de Agricultura. Por ejemplo, cuando yo vi al amigo Eddie Olivares, que fue a discutir del tema y a decir que ellos habían ganado, el que estaba al lado era un tal Freddy Fernández. Freddy Fernández es el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, que debo decir que cuando ese señor salga de esa institución, tendrá muchos problemas y muchos dolores de cabeza. Cuando se investiguen determinados ítems del Ministerio de Agricultura, como por ejemplo el pago de los cerdos que sacrificaron por aquella enfermedad, que eso fue un despelote, el presidente de la República, que yo debo admitir cuando las cosas se hacen bien, en buena ley, dijo hay que pagarle a los productores nacionales. Ahora, el desorden que hubo ahí va a llevar a que el señor Fernández tenga muchos dolores de cabeza al terminar el gobierno. Pero
oh sorpresa de la vida. Sin ser abogado ese señor, yo lo vi ahí. Y braviando y vaina. Y yo decía, pero ¿y ese señor es abogado? Pero eso no se supone que es una actividad de los abogados. Y yo critico a todos los partidos políticos. Porque así como han prostituido el colegio de abogados, así han prostituido el gremio de las enfermeras, el gremio de toda esa vaina. Ahora, el PRM, que vino al poder negando, diciendo que no iba a cometer las mismas prácticas de los demás, ha reiterado en su discurso y en su práctica lo mismo que criticó. Lo mismo. Señores, aquí se criticaba que el PLD usaba la bocina para justificar la vaina. ¿Qué fue lo que pasó esta semana? Señores, el fin de semana entero, yo puedo buscar los Twitter, los comunicadores justificando el tema del colegio de abogados. Y yo decía, pero ¿qué vaina es? Porque el gobierno estaba obsesivo, y el gobierno y el partido, en quedarse con ese gremio. ¿Qué pasó? Por estar afanando, mira la señal que recibieron. Por eso he dicho que no han podido construir una lógica de comunicación correcta. Todos los cañones eran defendiendo a que el abogado Joel Vaina había ganado. ¿No ganó? Joan López. ¿No ganó? Entonces ya no es que Joan López perdió, sino que el candidato que el gobierno UPO financió y promovió, perdió. O sea que los intereses y efectos que tenía el gobierno en ese momento de decir, mire, este es mi candidato y yo lo llevé hasta lo último y mira, ya ganó, hizo que perdiera el tiempo y perdiera el pleito mediáticamente. ¿Por qué es peligroso eso? Miren, eso es peligroso, amigos, porque la gente comienza a relacionar tu discurso con lo que tú dices. Hay dos cosas que yo he visto que el gobierno, y lo he dicho con mucha franqueza, lo que pasa es que a veces la gente cuando está en el gobierno cree que son los que más se parecen a Dios y que no se le pueden decir las cosas. El gobierno tiene más de 1 año y medio construyendo un relato sobre el tema de que gane en primera vuelta. Gana en primera vuelta, pero la cosa, el discurso, no le ha salido bien. Aquí me ha llamado mucha gente, O'Neill, ¿qué tú piensas de la encuesta Gallup? Y yo le he dicho a ustedes con mucha franqueza, yo no puedo hablar de Gallup porque Gallup está sobre una base falsa. ¿Cuál? Lo primero que tú tienes que hacer es volver a tus orígenes de credibilidad. Y yo pregunto por qué los que manejaban esa encuesta decidieron dejarla en banda, soltarla y dejar que se vendiera a un grupo económico que la usa con fines electorales de él y beneficios. ¿Por qué Gallup se fue así? Y yo, de manejarla el periódico Hoy y el grupo Corripio, que peleaba con los gobiernos, pero dejaba que saliera la verdad, la realidad, aunque eso implicara que los persiguieran. Sin embargo, el grupo económico que la tiene ahora no es así. La primera vez que de hecho salió ya en control de ellos, tuvo que salir su principal ejecutivo porque la encuesta se equivocó. Se equivocó, no fue que se equivocó, es que trataron de manejar unos números y le salió hasta mal. Por eso yo he dicho que hay que tener cuidado con la construcción del discurso que se tiene. Ahora sale la encuesta Greenberg. Greenberg, con todo y que trata de maquillar el gobierno, ¿sabe qué dice? Lo que yo tengo mucho tiempo diciendo, que el presidente no llega a un 50%. Y lo dije, las encuestas de trabajo que yo manejo, que son privadas, que las hacen grupos empresariales, el presidente no llega a un 50%. Y de hecho, sin ser ni de la oposición ni de nadie, le he dado hasta consejo diciendo, presidente, uno de los problemas fundamentales que usted tiene es el tema económico. Mande a comedor económico, mande a plan social. Tengo 2 años diciendo eso. Ajá. Presidente, uno de los problemas que usted tiene, el tema de la corrupción, el canódromo, Neney, fulano, Freddy Fernández, lo he dicho 40,000 veces. Gloria Reyes. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué sucede, mis queridos amigos? Que ahora, cuando sale Greenberg, el día de ayer, ¡pam!, le da un tablazo al discurso del gobierno. Y hoy, ¿qué hace el periódico Greenberg? Trata de arreglarlo diciendo que si van a un escenario de segunda vuelta,
que es lo que ellos plantean, entonces Luis barre en la segunda vuelta. Pero se equivoca Greenberg al decir eso, porque yo digo, ok, vamos a decir que es verdad, si el presidente en la segunda vuelta gana. Pero ustedes acaban de decir en su misma encuesta que si las elecciones fueran hoy, Luis saca 49, Leonel saca 29 y Abel saca 18. 29 y 18 no son 47. Son 47, sí. Entonces, yo digo, como que hay un cálculo que no me está dando. ¿Cuál es el problema? El discurso, lo que se quiere presentar hacia afuera, lo que se quiere decir, la lógica. Y con esto te abro la trocha, Delvis. Ajá. Creo que fue un error todo el tema de la discusión del Colegio de Abogados. Eso fue un disparate. Yo creo que el gobierno, que tiene demasiadas cosas en que centrarse, perdió su tiempo y perdió mediáticamente en eso. Lo segundo, la discusión que hay desde hace 1 año y medio, 2 años con el tema de las encuestas, también es una tontería. ¿Por qué? Porque copiaron a quienes eran genios en mentir con el tema de las encuestas. Señores, ¿cómo Danilo se convirtió en el presidente más popular? José Ramón salía todos los días. 64. Todos los días salía con una encuesta. Hoy salió el presidente, tiene 250%. Al otro día tiene 255%. Y al otro día tiene 260%. Todos los días salía José Ramón. ¿Qué estaban tratando? De construir una lógica de que vieran que Danilo era lo más parecido a Dios. Y yo escribí un artículo de Elvis hace más de 1 año titulado La PLDización del PRM, advirtiéndole que estaban copiando el mismo modelo que llevó a que el PLD se jodiera. Lo del colegio de abogados, lo del tema de las encuestas, refleja eso. El discurso que el gobierno tiene que construir no era ese. Bueno, yo he venido observando, hoy hablaba con un amigo en un programa que conduzco en la Super 7, de 12 a 1, y le decía, bueno, me sorprende el monstruo que se ha convertido en las últimas 2 semanas del mirabalense Joan López, porque quienes teníamos contacto con Freddy Fernández, antes de gobierno obviamente, y más adelante asistíamos con frecuencia al Partido Revolucionario Moderno, observábamos que los líderes de la corriente gremial del PRM, del antiguo PRD y ahora PRM, Enrique García, Bergia Soler, surgió con... Que ella dijo que él le ganó con fraude. Que él la jodió, dijo ella. Surgió con mucha fuerza Omar Ramos, pero al no contar con el beneplácito del gobierno, de quienes gobiernan ahora, lo sacaron de cuajo. Y a pesar de que a su padre, don Salvador Ramos, le profesan mucho respeto y cosas, pero a su hijo no han permitido bajo ninguna circunstancia que saque las alas. No le han permitido nunca que levante el vuelo, un joven profesional, intelectual, académico. Y yo decía, pero ¿y dónde está Bergia? ¿Y dónde está Enrique? ¿Y dónde está Omar? Ah, no, Joan López. De la nada. No, le salió del forro de aquello a, de ¿cómo verdad se llama? A Limber Cruz y a Freddy Fernández. Y hoy cuando yo escuché que el señor Diego José García en un programa de interés nacional decía que le dieron 5 millones de pesos. ¿Tú sabes lo que es? Y yo decía, pero coño, pero... Y si le dieron 5 a él, ¿cuánto le dieron a los otros? Entonces yo decía, pero estamos hablando de una persona cuyo bienestar económico, honestamente, yo desconocía, pero también desconozco el bienestar económico de quienes le rodean. Ahora, yo sé que Limber Cruz sí es millonario, pero no creo que don Limber, una persona con vocación agropecuaria, tenga algún interés en apropiarse de un gremio que está por demás desacreditado. Yo conozco un grupo de millonarios que están en el entorno de este joven, a quien conocí recientemente, luego de la asunción al poder del PRM, y dije, pero estamos frente a un fenómeno. Honestamente no sabía de quién estábamos hablando. Joan López por aquí, Joan López por allá, me dio 5 millones de pesos, de los 5 me dio 4, yo lo devolví. Estamos hablando, pero que se está desplazando por las 32 provincias, que hay una parafernalia. Pero estamos frente a un fenómeno pecuniario, un fenómeno financiero. De verdad que yo conocía, con tradición... Perdona,
Es tan así lo que tú estás diciendo, y lo estoy corroborando, que yo estaba en la sala de espera en el aeropuerto el jueves que salía de viaje, el jueves en la noche. Y cuando yo estoy mirando la televisión, sale el anuncio de ese muchacho en el aeropuerto, que era algo interno. Yo dije, coño, pero hasta aquí. Entonces, Yo dije, pero ¿y de dónde tanto poder económico? Freddy Fernández y Limber Cruz. yo que soy abogado por vocación, oficio y amor a esa carrera, que también es un sacerdocio, dije, pero de verdad, señores, que aunque conocía de tradición económica a gente de la provincia de Hermanas Mirabal, pero no me llegaba hasta Joan López y quienes les rodean. Sin embargo, comencé a felicitar, a llamar a un grupo de amigos, a decirle, mira, Joan está convertido en un fenómeno. No sé si el gobierno va a ganar algo con eso, porque desde mi óptica, como trabajador en el terreno de lo político, no creo que eso les resulte para nada ganancioso, ni al gobierno ni al PRM. Cuando yo veo a mi gran amigo Eddie Olivares Ortega, una columna moral de este país en todos los escenarios que ha tenido participación, salir y prestar su figura simplemente por la lealtad partidaria para defender el triunfo del señor López, digo, bueno, hay que continuar trillando, hay que continuar viendo a ver. Ahora, cuando analizo la narrativa oficial y noto que ya la Alianza Rescate RD le ha doblado el pulso, en el imaginario colectivo está contemplado que el PRM es el mismo desorden del PRD, que tienen una turba frente al Colegio de Abogados, siendo mentira. Se tiene concebido que el PRM se quiere adueñar de ese gremio, siendo mentira. No era verdad eso. Que no es verdad. Y la turba que llevaron ayer, que cuando el presidente de la comisión, o tú estabas en otro país, que el presidente de la comisión, ¿dónde está Jesús? Que están enfocando a Delvi, estoy hablando yo. ¿Cuál fue la turba? ¿Cuál fue la turba? Cuando el presidente de la comisión electoral estaba hablando afuera, que no se atrevió a dar los resultados porque había un grupo de tigres que atrévete a hablar y vaina. ¿Quién lo llevó? Fui yo que lo llevé. Esos son dominicanos y dominicanas. No, esos son tigres que llevaron ellos. Pudieron haberlo llevado ellos. Y yo ellos. hubiese sido, yo de verdad le pido, por eso yo me mantengo alejado de todas esas condiciones, porque yo digo que si yo hubiese sido el presidente de esa comisión, yo ahí lo digo, aunque el diablo nos lleve a todito. Exacto. Porque yo nunca he visto un hombre con otro en la boca. No, claro. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que ese es y yo por eso te decía ahorita, y vuelvo y te abro el tenor, que es peligroso que el gobierno se haya enfrascado en eso. Claro que es peligroso. Porque, por ejemplo, si la policía estaba ahí, que se supone que la policía es una institución del gobierno, sí, y que el jefe de la policía actual sufrió en el gobierno pasado lo que es el acoso político, porque por eso está ahí él. Claro. ¿Cómo él va a permitir que entren personas al interno del colegio de abogados y que golpeen? O sea, ya estamos hablando ya de un tema político o de un tema gremial, pasó al oficio. Efectivamente. Por eso y cuando la comisión quería salir el primer día, había un abogado, que yo digo que hay gente que yo no sé cómo que... Uno que se llama Babado Torres, que afuera lo estaba amenazando. Y que si tú... Sí. Y yo decía, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Entiendes? Entonces, eso es una mala señal. El gobierno, yo no entiendo. Por eso te dije que es un asunto inservible para el PRM, porque no le da ningún tipo de rentabilidad ni política ni electoral. O sea, tú decir que ganaste el colegio de abogados en un momento como el actual no te significa absolutamente nada. Tú no has ganado nada. Un gremio entre tantos. Lo que pasa es que las instituciones, las direcciones de los partidos no deben permitirse que se utilicen para el beneficio personal, para la obtención de logros personales. Y quienes me están viendo en el PRM saben de qué les estoy hablando. Hoy queda concebido de que el PRM está vandalizando el Colegio de Abogados. Queda concebido en que el PRM perdió las elecciones de la Alianza Rescate RD y queda concebido que el PRM buscó unos cuartos y lo puso en manos de Joan López, el candidato del gobierno y del PRM, de los cuales le regaló 5 millones de pesos a Diego José García, y por ahí se va. Y tú dices, pero ¿y será verdad que eso es el PRM? Mentira. Primero, el PRM está compuesto por gente con capacidad y soporte emocional. No se van a los puños con nadie.
La dirección del PRM está compuesta por profesionales de la categoría de don Eddie Olivares y otros tantos. No eran los que estaban en los sillazos. Esos son ciudadanos Eso no era lo que estaban en los pueden tener quizá preferencia por el PRM. Y lo del Dominican Concord, ¿no eran eso? Es probable que sean. Que la gente cambia de casa, pero no cambia de maña. No, lo que estoy diciendo es que en todos los partidos hay gente con ese tipo de comportamiento, como el comportamiento repudiable que mostró el señor Babado Torres. Ahora, tú no me puedes la decir dirección de tu partido debió, si no son esos, desligarse de esa vaina. Ahora, yo vi al presidente de tu partido, que fue el primero que asumió. Un error. El primero que asumió la vocería de esa vaina fue Paliza. Otro error. No, el que ganamos. Otro error de él. Él tiene que decirle, nosotros como organización política respetamos el desenvolvimiento gremial en todo el sentido de la palabra. El gobierno no tiene nada que ver con eso. Y cada quien que gane el que ganó y a fin de cuentas celebramos todos juntos si ganó el nuestro. La lógica es que en ese gremio el gobierno no debió mostrar esas emociones. No debió hacer el despliegue económico que desafortunadamente hizo. Y segundo, no debió endosar al partido y al gobierno a un candidato simplemente por una pretensión particular. Ese fue un error garrafal entre tantos que están cometiendo desde el 16 de agosto. Ese fue el sueño de Limber. De Limber y de Freddy Fernández. Claro que sí. A Limber no le interesa eso. El sueño de Limber, Freddy Fernández, de Hipólito, porque ellos son toditos, son partidarios de Hipólito. Los últimos dos no sé, pero Limber no tiene interés en eso. No, en mí no le interesa esa vaina. Limber, quiero ser presidente del colegio de abogados, mándame 4 melones. 4, como le mandaste al carajito. Pero eso es a ese nada más, porque no se sabe a cuánto más le repartieron, porque es el que ha salido. 4 melones. Estamos hablando de unas elecciones súper costosas. De repente de abogado, una vaina de gremio. Una franja de esa, de las que compitió, de repente movió 300 millones de pesos. Estamos hablando, señores, de algo totalmente asombroso. Oye, no, cuando yo estaba el jueves, se lo confieso. Ajá. Cuando yo estaba el jueves en el aeropuerto, esperando el vuelo. Rumbo a Hawái. Y yo veo esa vaina en la televisión. Oh, aquí en un circuito cerrado, ¿a quién se está publicitando? O sea, cada viajero que se paraba en el Aeropuerto Internacional de las Américas iba a ver la fotografía, el video del señor Joan López, que yo no sé quién era, aspirando a la presidencia del Colegio de Abogados, anunciarse ahí también. O sea, un despliegue económico que deja muy mal parado el tema del cuidado de los fondos públicos manejados por personas inescrupulosas y antiéticas. Con esto nos vamos a la pausa. De verdad que no. Y ahí te secundo al 1000%. Me dio pena ver a mi amigo, a mi directo amigo, Eddie Olivares, sí, claro, en ese papel de pusilánime y de pariguayo. Yo creo debieron presentarlo a él mejor como presidente del Colegio de Abogados, que es un tipo brillante. Y gana, le ganaba a Trajano en todos los escenarios. Un tipo brillante, claro pero sí. Entonces ponen a otro y como no lo pusieron a él ni le dieron la confianza, lo ponen a él de loco a defenderlo y vaina. ¿Tú sabes por qué sale él a defenderlo? Porque el otro no tiene la credibilidad social que tiene Eddie Olivares para defender el supuesto triunfo del otro. Entonces ese fue el negocio del capaperro. Como Eddie Olivares y al lado estaba el abogado más notable. ¿Cuál? Freddy Fernández. No, Freddy no es un abogado. Un gran politólogo, eso sí, un gran politólogo, mi amigo. Vamos a la pausa. Todo eso pasa aquí, en Macondo. No se muevan.